mi nombre es América Paola López Peralta, estoy en la Facultad de Estomatología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, voy en segundo semestre en el grupo 1, mi docente es el doctor Jairo Mariel Cárdenas y hoy les voy a hablar sobre huesos de cabeza y cráneo. Para comenzar voy a mencionar cuáles son los huesos del cráneo, que como sabemos son dos pares, que es el parietal y el temporal, y cuatro impares, que es el frontal, esfenoides, etmoides y el occipital. Mientras que los huesos del macizo facial son dos impares, que son el vómer y el mandibular, y seis pares, que son los nasales, maxilares, malares, lagrimales, cornetes inferiores y los palatinos. Más adelante hablaremos de cada uno de ellos. Comenzaremos con el hueso frontal visto desde una cara anterolateral. Está el borde parietal, el borde esfenoidal, apófisis cigomática, línea temporal, la eminencia frontal, escama del hueso frontal, la sutura metópica, glabela, superciliar, foramen frontal, foramen supraorbitario, borde supraorbitario, la fosa de la glándula lagrimal, la cara orbitaria, fosita troclear, la escotadura etmoidal, el orificio del seno frontal y la espina nasal. Ahora lo podemos observar desde una cara posterior, donde tenemos el borde parietal, el borde esfenoidal, el surco del seno sagital superior, la cresta frontal, el foramen ciego y la escotadura etmoidal. Ahora observamos el hueso occipital, donde tenemos el borde lamboideo, el borde mastoideo, el surco del seno sagital superior, la eminencia cruciforme, la cresta occipital interna, el surco del seno occipital, el opistión, el bastión, la apófisis yugular, el tubérculo yugular, la porción lateral del hueso occipital, la apófisis intrayugular, la escotadura yugular, el surco del seno petroso inferior y la porción basilar y el agujero magno. Ahora podemos observarlo desde una vista posterior. Tenemos la protuberancia occipital, la cresta occipital externa, el opistión, el bastión y el tubérculo faríngeo. Nuevamente arriba tenemos la línea nucal suprema, línea nucal superior y línea nucal inferior. Por este lado tenemos la porción lateral del hueso occipital y la escotadura yugular y nuevamente el agujero magno. Continuamos con el hueso parietal desde una vista superior. Aquí tenemos el borde frontal, el ángulo frontal, el borde sagital, el ángulo occipital, el borde occipital, el ángulo mastoideo, la línea temporal inferior, línea temporal superior y el ángulo esfenoidal. Ahora tenemos una vista interna. Aquí tenemos el ángulo frontal, el borde frontal, el ángulo esfenoidal, el borde escamoso, el ángulo mastoideo, el borde occipital, el ángulo occipital, el surco del seno sagital superior y el borde sagital. Continuamos con el hueso esfenoides. Tenemos la cara orbitaria del ala mayor, el borde cigomático, la cresta infratemporal, la cara infratemporal, la espina del esfenoides. Por acá tenemos la fisura orbitaria superior, el foramen redondo mayor, la cara maxilar del ala mayor, el conducto pterigoideo, la lámina lateral, lámina medial, la escotadura pterigoidea. Por acá abajo tenemos el gancho de la apófisis pterigoide, tenemos el surco palatovaginal, tenemos la apófisis vaginal y el surco vomerovaginal. Acá arriba tenemos el orificio del seno esfenoidal, la cresta esfenoidal, la concha esfenoidal y el conducto óptico. Este sería el hueso esfenoides en general. Ahora tenemos una vista superior. Tenemos el ala menor del hueso esfenoides, el yugo esfenoidal, el limbo esfenoidal, el surco prequiasmático, el tubérculo de la silla, la fosa hipofisiaria, la silla turca, la apófisis clinoides posterior,
el surco carotídeo, la língula esfenoidal, el gancho de la apófisis pterigoide. Por este lado tenemos el foramen oval, foramen espinoso, el surco de la trompa auditiva, tenemos el foramen redondo mayor, la cara cerebral del ala mayor del hueso esfenoides, tenemos la apófisis clinoides anterior, apófisis clinoides media, y por este lado tenemos la fisura orbitaria superior. El hueso que sigue es el etmoides y es desde una vista superolateral. Tenemos el foramen etmoidal posterior, el foramen etmoidal anterior, las celdillas etmoidales posteriores, celdillas etmoidales medias, celdillas etmoidales anteriores. Por este lado tenemos la lámina orbitaria, el hiato semilunar, el apófisis unciforme del hueso etmoides, el orificio del seno frontal, la lámina cribosa y la apófisis cristagali. El siguiente hueso que veremos es el hueso temporal. Tenemos el borde parietal, el borde occipital y el borde esfenoidal. Por acá tenemos la apófisis cigomática, la fosa mandibular, la fisura petrotimpánica, el conducto auditivo externo. Por abajo de él tenemos la fisura timpanomastoidea, tenemos la apófisis vaginal, la apófisis estiloides, apófisis mastoides, tenemos la cresta supramastoidea y la fosita suprameática. Lo tenemos desde una vista lateral, tenemos el cornete nasal supremo, el cornete nasal superior y el cornete nasal medio, y por abajo tenemos la apófisis unciforme. Por último la tenemos desde una vista anterior, tenemos la apófisis cristagali, la lámina cribosa, el cornete nasal superior, cornete nasal medio y cornete nasal inferior. Por este lado tenemos el meato nasal superior, el meato nasal medio y el meato nasal inferior. Tenemos la bulla esfenoidal, la apófisis unciforme y la lámina perpendicular del hueso. Y nuevamente lo tenemos desde una vista lateral, solamente que ahora es interna. Tenemos la lámina cribosa, la apófisis cristagali y la lámina perpendicular del hueso etmoides. Por último la tenemos desde una vista anterior, tenemos la apófisis cristagali, la lámina cribosa, el cornete nasal superior, cornete nasal medio y cornete nasal inferior. Por este lado tenemos el meato nasal superior, el meato nasal medio y el meato nasal inferior. Tenemos la bulla esfenoidal, la apófisis unciforme y la lámina perpendicular del hueso. Continuamos con el hueso maxilar. Tenemos la apófisis frontal, la escotadura lagrimal, el borde infraorbitario, cara infraorbitaria, el surco infraorbitario, foramen infraorbitario, apófisis cigomática, cara infratemporal, la apófisis alveolar, las eminencias alveolares, la fosa canina, el hueso incisivo, la espina nasal anterior, la escotadura nasal y la cara anterior. Ahora vamos a observarlo desde una cara interna. Tenemos la apófisis frontal, la cresta etmoidal, la cresta de la concha, tenemos la escotadura lagrimal, el surco lagrimal, el borde lagrimal, tenemos la escotadura nasal, la espina nasal, el hueso incisivo, los conductos incisivos. Por acá tenemos los alvéolos dentarios, tenemos la cresta nasal, la cara nasal, la apófisis palatina, por este lado los surcos palatinos, también conocidos como espinas palatinas. Tenemos la apófisis alveolar, tenemos el surco palatino mayor, la tuberosidad maxilar y el hiato maxilar.
Otro de los huesos del cráneo es el hueso cigomático, donde podemos observar la apófisis frontal, el tubérculo marginal, la apófisis temporal, foramen cigomático facial, la cara lateral, la cara orbitaria, el foramen cigomático orbitario y el tubérculo orbitario. Visto desde la cara posterior tenemos a la apófisis frontal, al tubérculo marginal, el foramen cigomático temporal, la cara temporal y la apófisis temporal. El hueso palatino, primero podemos observar la apófisis orbitaria, la cresta etmoidal, la escotadura esfenopalatina, la apófisis esfenoidal, la cresta de la concha, la cara nasal de la lámina horizontal, la cresta nasal, la espina nasal posterior y la cara palatina de la lámina horizontal. En otra de sus caras podemos observar la apófisis orbitaria, la escotadura esfenopalatina, la apófisis esfenoidal, los conductos palatinos menores, el surco palatino mayor, la apófisis piramidal, la cresta nasal de la lámina horizontal y la cara maxilar. Aquí vamos a observar a los huesos nasales vistos desde una cara anterior, que como ya mencionamos son pares. También podemos encontrar en pares a los huesos lagrimales, igual esta es una vista anterior y esta es una vista lateral. También tenemos los cornetes nasales inferiores vistos desde una cara anterior y estos vistos desde una cara lateral. Asimismo observamos el pómer visto desde una cara lateral y esta es una cara anterior que, como vemos, tiene una forma como de una T. Para terminar les voy a hablar de la mandíbula. Aquí lo podemos observar en una cara anterolateral. Tenemos el cóndilo de la mandíbula, el cuello de la mandíbula, la fosita pterigoidea, la escotadura mandibular, apófisis coronoide, la rama de la mandíbula, la tuberosidad mesenterina, el ángulo de la mandíbula, el borde de la mandíbula, el cuerpo, la línea oblicua, la fosa retromolar. También tenemos el foramen mentoniano, tenemos los tabiques intraalveolares, los alveolos dentarios, por acá tenemos el arco alveolar, la fosita sublingual, la sínfisis mandibular y el tubérculo mentoniano. Y ahora la observamos desde una vista posterior. Tenemos el cóndilo de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, la base, tenemos la espina mentoniana superior, espina mentoniana inferior, la fosa digástrica, la fosa submandibular, la tuberosidad pterigoidea, tenemos el foramen mandibular, la língula de la mandíbula, el surco miloideo, la línea miloidea, la fosita sublingual, los tabiques intraalveolares, los alveolos dentarios, la fosa retromolar, la cresta temporal, apófisis coronoides, escotadura mandibular y cuello de la mandíbula. Bueno, como retroalimentación puedo decir que este método de estudio me ayudó muchísimo, ya que tenía que estar repasando cada uno de los huesos y parte por parte, entonces me ayudó mucho a aprendérmelos correctamente y espero que ustedes también.